Tiritititín. A ver, ¿cuál era la pregunta, perdón? ¿Cuánto es el porcentaje de aprobación? Del 50% 28 preguntas, ¿cuánto? Buena pregunta. No hay porcentaje fijo. Simplemente está en las manos del profesor para decidir si la persona aprendió suficientemente las verdades de la clase o si la debe de tomar de nuevo. Pero voy a decirles esto para darles un poco de consuelo, ¿ok? ¿Qué fruta le gusta para que le envíe de Chile? ¿Verdad? No. Voy a decirles esto. Hagan el mejor trabajo que puedan. O sea, y eso en todo es lo que agrada a Dios, ¿verdad? Hagan el mejor trabajo que puedan. Y luego no se preocupen. Voy a ser misericordioso yo. Y si aun si tienen 3, 4, tal vez 5 respuestas que no están bien, puedo corregirlas o puedo volver a darles el examen y decir, necesitas cambiar estas y voy a darles otra oportunidad. Entonces, hagan lo mejor que puedan en el primer intento y si hacen eso, yo les puedo ayudar. ¿Okay? Pastor, una consulta más. Sí, adelante. Yo tenía entendido que si aprobábamos este curso o pasábamos, podíamos ya inscribirnos en otro otro curso. ¿Es así o Sí. o no dependemos de este proyecto para inscribirnos en otro curso? Bueno, para inscribirse en otro curso, uno tiene que cumplir el proyecto. Pero aún si una persona no contesta ninguna respuesta bien, vamos a invitarles a otros cursos. Solo tendría probablemente que repasar este curso en el futuro. Si uno no cumple el trabajo, el proyecto final, entonces no va a recibir una invitación de nosotros, pero si después de 3, 4 semanas dice, ay, se me olvidó y luego, ¿puedo ingresarme de nuevo? Claro que vamos a permitirles ingresar de nuevo, no hay problema con eso, solo que queremos a estudiantes que quieren prepararse, ¿verdad? Y una muestra de eso es, ¿hizo el proyecto final o no? Entonces, si hacen el proyecto final, van a ser invitados a otras clases, seguramente. Ok, pastor. Ok. Muy bien. ¿Otras preguntas sobre el proyecto final? Pastor, yo soy sincero, yo la verdad, bueno, primero que todo, ¿para cuándo son esas respuestas del proyecto final? Sí, buena pregunta. Hoy es jueves y el jueves que viene termina el curso. Tenemos nuestra última clase y yo les estoy dando una semana después de eso. Así que 2 semanas de hoy. Tenemos 15 días. Sí, 15 días para entregar el proyecto. Yo estaba asustado porque como yo pensé que... Sábado 23. Pensé que era para hoy. Y hasta ahorita miré el proyecto ahí en el grupo porque yo no me había fijado. Yo miré solamente el video de las preguntas, pero no había visto el proyecto final. Bueno, pastor, muchas gracias por esa respuesta. Sí, no hay de qué. A lo mejor el hermano encuentra que son muy pocas preguntas. ¿Qué dijo, perdón? Que a lo mejor el hermano encontró que eran muy poquitas preguntas. Oh, no.
Sí, sí. Pero es para el 23, pastor. Usted escribió que es para el 23. Sería el 21. Yo puse en el grupo de WhatsApp el 21, que sería una semana 23. después del jueves. El jueves de la semana que entra es la última clase, entonces una semana más sería jueves el 21. 23 dice en el grupo, pastor. ¿Cómo? 23 dice en el grupo. Oh, dice 23 en el grupo. Sí, yo lo tengo marcado acá. Perdón, si dice 23, entonces esa fecha estaría bien. Miren, si necesitan más tiempo, solo pídanlo. O sea, hay flexibilidad aquí, pero lo importante será la comunicación, ¿verdad? Si no pueden hacerlo en el tiempo que está ahí, antes del 23, entonces, por favor, solo mándenme un mensaje diciendo, necesito unos días más, por favor. No hay problema. Y debo aclarar una cosa más. Yo recomiendo que esperen, no hagan el proyecto final hasta de pasar por la última clase. Porque algunas de las respuestas vamos a encontrarlas en estas clases, esta y las 2 de la semana que entra. Entonces, por favor, esperen hasta el jueves que viene para empezar entregando sus proyectos. Así pueden asegurar que tengan las respuestas correctas. Ok, yo vi que algunos de ustedes levantaron la mano aquí. Primero, Guillermo, ¿tiene pregunta? Hola, pastor, sí, buenas noches. Sí, buenas noches. La pregunta es, ¿usted nos hará saber qué promedio alcanzamos o qué promedio de respuestas buenas tuvimos o malas para uno saber qué tanto aprendió, para uno saber qué errores tiene o simplemente se queda guardada ya? Sí, muy buena pregunta. Sí, yo voy a corregir los exámenes, voy a regresarlos a ustedes para que puedan ver si cometieron errores. En nuestro sistema de calificaciones en la academia no tenemos porcentajes, cosas así. Tenemos bastante sencilla. Excelente, quiere decir que hubo casi ningún error, ¿verdad? O muy pocos errores. C, que es cumplido, que dice, cumplió con el proyecto bien, pero hubo unos errores importantes. Y la tercera sería incompleto. Y eso significa, hizo el proyecto, pero hubo tantos errores que debe de tomar la clase de nuevo. Y como mencionamos antes, la cuarta categoría sería los que no terminan el curso o no entregan el proyecto y ellos no van a recibir otra invitación hasta que se pongan en contacto con nosotros, ¿verdad? Para explicar por qué dejaron de asistir o por qué no entregaron el proyecto. ¿Ok? Perdón, pastor, agrego algo. Sí, adelante. Otra cosa, ¿esta respuesta puede ser en audio o debo pasarla por escrito? Sí. No, puede ser o en computadora, en el Word, el documento de Word, o escrito a mano, o con audio. Pero recomendé que con audio deben de practicarlo o escribirlo, porque si no lo escriben o practican, a veces salen respuestas equivocadas. Sí. Ok. Y luego tengo a Aníbal, tiene su mano en el aire. Levantó la mano. Sí. ¿Qué pregunta? No, quiero felicitarlo porque primera vez que me encuentro con este tipo de enseñanzas y de academia como tal. He hecho cursos teológicos y todas esas cosas y noto que la intencionalidad es realmente que podamos comprender la palabra de Dios, que podamos asimilarla de tal manera que la podamos practicar lo que dice la Biblia. Y me parece muy fabuloso, realmente me parece extraordinario que la intención sea esa, porque
es evidente que no, la intención no es calificar para acocharnos, para no. Veo y noto que la intención es que realmente aprendamos la Biblia, aprendamos la palabra, y le doy gracias a Dios por haberme encontrado con esta academia. Bendiciones. Sí, bueno, gracias por sus palabras. Sí, y sí es nuestro deseo que crezcan en la fe, que sean capacitados para compartir su fe. Sí, gracias. Muy bien, ok. Entonces, vamos a empezar. Si tienen otras preguntas, pueden mandármelas por WhatsApp. Muy bien. Las preguntas de repaso entonces sobre el video que ustedes miraron. La primera es, ¿cuál es la voluntad de Dios para con todos los seres humanos? ¿Cuál es la palabra de Dios para todo ser humano? Carlos levantó la mano. Carlos, adelante. Sí, yo creo que la voluntad de Dios para con nosotros, creo que es que nosotros seamos salvados, de alguna manera. Sí. Es lo que me imagino. Y No sé tiene si estaré razón. equivocado. No está equivocado, solo que de alguna manera la manera de ser salvo es conociendo la verdad sobre Jesús, creyendo en Jesús como Salvador. Sí, Pero exactamente. justamente eso, Creo ¿verdad? que Ay, entendí eso. muy bien, muy bien. Ahí en el video yo creo que usaron el versículo que está en la pantalla. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Ahí dice, ¿qué es el deseo del corazón amoroso de Dios? Él quiere que todos sean salvos. Pero ¿cómo es uno salvo? Llegando a conocer la verdad sobre Jesús y confiar en esa verdad, que es el trabajo del Espíritu Santo, que vamos a hablar de eso hoy. Bueno, a ver, ¿alguien más levantó la mano? Guillermo, ¿quería contestar esta también? Sí, señor, pues quería agregar pues que el deseo de Dios es que todos lleguemos al arrepentimiento y pues al conocer la verdad, ¿no? Por esa razón Él se dio a sí mismo por nosotros. Por esa razón, después de que se buscó a través de muchos sacrificios casi perfectos, porque eran toros de lo mejor calidad, se dio cuenta que nada ni nadie y que el hombre por sí mismo no puede ser salvo. Entonces fue necesario que viniera nuestro Señor Jesús para que fuera el sacrificio perfecto y Dios pudiera descargar su ira o su juicio en él a través de la cruz para que nosotros fuéramos salvos. Ok. Sí, fue el plan de Dios desde la eternidad, dice la Biblia, de salvarnos mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, sí, así somos salvos. Gracias. Claro que hay más en cuanto a la voluntad de Dios. Los 10 mandamientos se pueden llamar la voluntad de Dios para nuestras vidas también. Pero lo principal que Dios quiere para todos ser, Él nos creó para esto, ¿verdad? Para tener una relación con Él. Y ahora que perdimos eso por el pecado, su deseo principal es restaurarlo. Y eso lo hace mediante la fe en Cristo Jesús. Bien, ok, adelante entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué significa santificación? Aníbal, por favor, levantó la mano. Permiso. Amén, pastor. Santificación significa apartar como sagrado o apartar algo para servir con un propósito. Bien. Apartar algo como sagrado o para un propósito. Gracias. También escuché a Pablo. ¿Pablo quería contestar también? Sí, pastor. Buenas noches para todos. Y sí, en cierta manera, santificación significa apartarse de lo malo, estar apartado del pecado. Y mediante el sacrificio de Cristo
estamos siendo santificados. Ok. Sí, gracias, gracias. Agregó un detalle más, apartado del pecado. Sí. Ok, esto es lo que vieron en el video. Y la santificación en sí significa ser apartado. Y el Espíritu Santo es el que lleva a cabo ese trabajo de apartarnos como sagrados para un propósito especial. En la conversión, o sea, cuando Dios, el Espíritu Santo, nos da fe, en ese mismo acto nos aparta, nos quita del mundo incrédulo y nos une al reino de Dios como santos. En ese acto de la conversión, se llama santificación porque nos está apartando del mundo incrédulo y haciéndonos como santos hijos de Dios. Vamos a ver en otra clase que eso se llama también la justificación. La justificación es cuando Dios nos declara santos mediante la fe en Jesús. Dios nos declara inocentes mediante la fe en Jesús. Al darnos fe, el Espíritu Santo nos hace justificados, hijos de Dios. Entonces, a ver, voy a poner en mudo los micrófonos para que, ahí está. Ok. Y en eso está nuestra esperanza, nuestra certeza de la salvación. Por fe en Cristo soy santo. El Espíritu Santo, al darme fe en Cristo, me apartó como santo. Eso no cambia de un día al otro. Mientras tengo fe en Cristo, soy santo en los ojos de Dios, 100% puro. Y ese es nuestro consuelo. Porque vamos a ver que hay otro trabajo que llamamos santificación que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestros corazones. Pero en esa parte sí fallamos a veces. Y es importante recordar siempre al consuelo. Cuando fallamos, regresamos a la cruz de Cristo y recordamos, por fe en Él, soy un santo. Soy 100% perdonado por Dios. Otra parte del trabajo del Espíritu Santo es en nuestra vida después de la conversión. Él continúa trabajando para apartarnos más y más del pecado en nuestras vidas y en el mundo. Él hace eso mientras nos crece en la fe en Cristo. Al crecernos en la fe en Cristo, Él crece de los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Él crece en nuestro poder y nuestro querer de decir no al pecado, de resistir al pecado y vivir para Dios. Entonces, mediante la palabra nos crece y así poco a poco nos va apartando más y más de la maldad. Pero de eso no depende nuestra salvación. Si fuera así, todos estaríamos perdidos porque tenemos que confesar que aunque el Espíritu está creciendo, nos tenemos días cuando vamos para abajo, ¿verdad? Cuando fallamos, cuando no hemos vivido santos. Y por eso regresamos a la verdad consoladora, que por fe en Cristo, aunque he fallado, sigo siendo perdonado, sigo siendo santo y apartado del mundo por causa de Jesús. Ok. Por fin, en el cielo, no tendremos que luchar contra el mal o el pecado. Ya nuestro corazón será completamente santo. Nuestros deseos 100% puros. Bueno, hasta allí, ¿cuáles son sus preguntas? Bueno, acá más que pregunta es como
Por ejemplo, referente a lo primero, muchas veces escuchamos decir en diferentes partes que la verdad os hará libres. A esto hace referencia cuando dicen que todos debemos, lo que la voluntad de Dios es todos ser salvos por medio de la verdad. Porque es que si conocemos la verdad por medio de la guía del Espíritu Santo, conocemos la palabra de Dios, regresamos a Dios, pero no como en ciertos casos que uno dice que regresa, que no sé qué más, pero solamente de boca, porque no hay verdaderamente la esencia del Espíritu Santo, que es la que nos regresa en totalidad y nos guía permanentemente para avanzar. Este es uno de los puntos más, este es uno de los temas donde voy a mantenerlo como más al tanto, más a la expectativa que al comentario, porque es uno de los temas sumamente de suma importancia en crecimiento espiritual. Ok. Sí, Dios quiere que nuestra fe sea una fe no solo de palabra, sino de corazón y de acción. Y es solo el Espíritu Santo que puede hacer eso en nosotros. Y lo hace mediante su palabra. Es importante recordar eso también para que no caigamos en hipocresía. Sí. Ok. Oye, yo Sí. analizando, en vez de me pongo a pensar, uno pues nos dio pues el espíritu, ¿no? Uh-huh. Y en nosotros mora otro espíritu, que es el espíritu del viejo hombre, del pueblo. Entonces, es una guerra continuamente y diariamente entre el espíritu de Dios y el espíritu malo. Eso, por ejemplo, en mi trabajo, que siempre hay muchas personas que tienen un vocabulario muy fuerte, tienen iras, entonces pelean, alegan, entonces uno tiene que ver mucho al máximo, no estar contaminado, entonces ahí es donde uno debe poner el Espíritu de Dios para no estar, para no dejar ganar al diablo. Entonces yo me pongo a pensar de que es una lucha tremendamente, pues, no difícil, pero entonces no sé ahí cómo tomar la decisión. ¿Sí me entendió? Yo creo que sí. Yo diría que la lucha sí es tremendamente difícil. Pablo expresa eso en Romanos 7, ¿verdad? Que lo bueno que quiero hacer no lo hago, lo malo que no quiero hacer eso sí lo he hecho. Y es difícil la lucha. Y cómo es que nosotros tomamos las decisiones correctas. La Biblia enseña que es el nuevo hombre creado por el Espíritu que hace eso. Y con fortalecer nuestro nuevo hombre mediante la palabra, el Espíritu Santo nos da más y más poder de tomar esas decisiones que agradan a Dios. Pero como usted dijo, al final de todos los días vamos a tener que confesar, yo fallé. Y es bueno confesar eso, reconocer esa verdad. Yo fallé hoy, no amé a Dios con todo mi corazón, porque eso nos conduce de nuevo a la cruz, al mensaje del perdón que tenemos en Cristo y por medio de ese mensaje que hace el Espíritu Santo. Primero nos da consuelo. Estás bien con Dios. Jesús pagó por tus fallas. Pero también nos fortalece para la batalla del día que viene. ¿Otra duda allí, Alexander? No, pues yo no llevo mucho tiempo, como 2 años, 3 años, gracias a Dios, siguiendo a nuestro Jesús. Y pues en el trabajo
donde mantengo, pues no me queda mucho tiempo de congregarme o estar en comunión con Dios o estar como recibiendo pues más conocimiento, ¿cierto? Pero entonces sí he edificado mucho, o sea, me he edificado, no, he controlado mucho mi carácter, sí he cambiado, o sea, no me he dejado controlar del viejo hombre, ¿sí me entiendes? Entonces yo en el momento me evalúo y me miro y sí que he superado eso un poco y pues eh, me siento satisfecho y contento y pues como en el trabajo pues gracias a Dios existe la comunicación y gracias a Dios pues Dios dio a través de ustedes para poderme para poder aprender más y profundizarme más para así no dejar que el viejo hombre me controle a mí, sino que controle el Espíritu de Dios. Amén, amén. Sí, y se va a dar cuenta, Alexander, con Pablo el apóstol, que la lucha dura toda la vida. Nunca vamos a llegar al punto en nuestra santificación que podemos decir, ay, por fin, ya no soy tentado. Pero eso es bueno. ¿Por qué? Porque la lucha y nuestras fallas en la lucha nos dejan siempre al pie de la cruz de Jesús, buscando perdón, buscando fortaleza. No. Y ahí es donde Dios quiere que estemos, ¿no? Con Jesús a su cruz, consolados y fortalecidos. Entonces la lucha sirve un buen propósito de Dios para con nosotros. Sí. Terminará la lucha cuando lleguemos al cielo. Ya seremos 100% santificados, ¿verdad? Permiso. Pero sí. es bueno que eso es bueno que eso suceda porque pues así se fortalece uno más. Para cuando llegue la tormenta pues estar uno firme ahí contra esa tormenta. Sí, Bueno, pastor. sí. Así Gracias. es. Ok. Y Pablo quería opinar. Sí, pastor. No, yo quería agregar, ¿no? En la palabra de Dios dice en Mateos 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y cuando leemos ese versículo, ¿perseverar en qué? ¿Cómo? Y bueno, la misma palabra lo dice, o sea, perseverando en la fe, perseverando en ser apartado, de estar apartado de lo que es abominación para Dios, y perseverar creyendo en que Cristo murió por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Entonces, yo creo que eso es lo importante que debemos tomar para nuestras vidas y como decían recién, ¿no? Tratando en lo posible de reconocer que somos falibles, que somos carnales y que debemos luchar el día a día con la carne y perseverando en lo que Dios quiere para cada uno, ¿no es cierto? Buscando el ser apartado. Sí. Sí, amén. Sí, bien dicho. Gracias. Una pregunta más y luego, amigos, vamos a tener que adelantarnos porque ya es tarde. José Padilla, adelante. Sí, pastor. Buenas noches. Nuevamente, bendiciones. Igual. Aquí mira que me encuentro con un versículo de la Biblia que está en Efesios 1:4. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y aquí es una pregunta, pastor. Aquí lo dice que nosotros fuimos predestinados realmente aún antes de la creación, ya estamos en mente del Señor. Y
Y aquí me dice que no predestinó. Aquí donde dice que nos predestinó. Aquí no sé si usted me puede ayudar aquí cuando dice predestinar. Porque cuando me dice que predestinar realmente no somos todos, pues lo que vamos a recibir esa santificación. Entonces ahí donde está la pregunta. Sí. Y que me lleva también a Hebreos, que dice que tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Sí. Entonces, no sé si me ayuda ahí, pastor, debido a la predestinación, y aquí donde dice que tienen un mismo origen, ahí donde le formulo la pregunta. Sí, sí. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, en Hebreos, diciendo que el que santifica, o sea, el que ganó nuestra santidad es Jesús. Y los que son santificados, nosotros que creemos en Jesús, que Dios nos declara santos mediante la fe en Cristo, son de la misma familia o del mismo origen. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús, para salvarnos y hacernos santos en los ojos de Dios, tuvo que hacerse uno de nosotros, tuvo que juntarse con la raza humana y hacerse nuestro hermano para ser nuestro sustituto. A la primera pregunta sobre predestinación, no podemos meternos en ese tema en esta clase, es demasiado profundo. Tiene que esperar hasta otra clase, otro curso. O si no quiere esperar, mándeme un mensaje privado por WhatsApp y puedo contestar. Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces. Y como dije, ya nos adelantamos un poco en la clase y, nos atrasamos un poco en la clase. Voy a darles las respuestas a estas y luego si alguien tiene una duda, avísenme, podemos aclararla. ¿Por qué no podemos convertirnos? Esta pregunta es de suma importancia. ¿Por qué no podemos llegar a tener fe por nuestra propia cuenta, por nuestras propias fuerzas, nuestra propia razón? La Biblia dice eso claramente en decir lo que somos por naturaleza. La Biblia dice que venimos a este mundo siendo por naturaleza enemigos de Dios. Igual que dos enemigos no van a querer tener nada que ver el uno con el otro. A nosotros por naturaleza no queremos tener nada que ver con Dios. Por eso lo hace imposible que nosotros creamos en Jesús por nuestra propia cuenta. Piensen en el huerto de Edén, amigos. Después de caer en pecado y perder su fe, Adán. Espere un momento, sí. Después de caer en el pecado y perder su fe, Adán, perder su perfección. Cuando Dios entró al huerto y dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hizo Adán? Huyó. Él no se acercó a Dios. Él no dijo, te fallé Dios, pero yo creo y confío en ti. Él huyó. No quería tener nada que ver con este Dios. Y esa es nuestra naturaleza con que nacemos. Pensamos que Dios es el enemigo y tenemos enemistad contra Dios. También dice la Biblia que nacemos muertos en nuestros pecados. Es otra forma de demostrar que somos incapaces de llegar a creer en Cristo por nuestra propia cuenta, por nuestra propia decisión. Un muerto, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede decidir? Nada. Así éramos espiritualmente. Requiere un milagro del Espíritu Santo para cambiar eso. Y veremos ese milagro en unos minutos. También en 2 Corintios 4 y otros versículos, Juan capítulo 9, Jesús habla de esto también. Espiritualmente ciegos somos por naturaleza. No podemos ver la verdad que Jesús es nuestro Salvador. Seguimos
bajo el erróneo pensar que o no hay tal cosa como pecado y salvación y Dios, o yo puedo salvarme a mí mismo de alguna forma. Entonces, ciegos espiritualmente somos. Igual que un ciego no puede de un día al otro simplemente decir, yo voy a decidir a mirar hoy. Nosotros tampoco podemos decidir, yo voy a decidir a creer en Cristo hoy. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Ok, ahora, ¿cuáles dudas o preguntas tienen sobre esto? No, pastor, Primero Manuel Rubio. Más o menos, cuando habla de Corintios 4:4, segunda, por ejemplo, el Dios de este siglo, por ejemplo, el Dios de este siglo viene siendo el enemigo. Ok. Así es. Sí, el diablo quiere esto. Él quiere que seamos ciegos. Ok. Sí. Ok. Sí, muy me bien. he perdido casi la clase entera porque el internet mío está lento y se me sale. Oh, ok. Pues la grabación la voy a subir mañana. No se preocupe. Ok. Eduardo. Está bien. Perdón. Y muchas gracias. No hay de qué. Edward levantó la mano. Edward. Sí, pastor, una pregunta. Nosotros por naturaleza nacemos de pecado. Al nacer por parte sexual estamos naciendo de pecado, ¿cierto? Por nacer, ¿cómo? O sea, nosotros al nacer nacemos de pecado por nacer sexualmente, o sea, por tener el problema de pecado. Bueno, el problema no es el nacer de una relación sexual, porque en el huerto de Edén, antes de caer en pecado, Dios dijo a Adán y Eva, sean fructíferos y multiplíquense. Hubieran tenido relaciones y dado a luz a hijos perfectos, igual que ellos son perfectos. Pero la Biblia sí dice que el problema es que después de caer en pecado, ahora nuestros primeros padres no eran santos y perfectos. Y por esa razón, ahora sí, dieron ellos a luz a pecadores y damos nosotros luz a pecadores. Correcto. O sea, nosotros nos da la oportunidad a Dios de conocernos antes de bautizarnos para que después de recibir el Espíritu Santo nos podamos conocer el viejo hombre y empezar el nuevo hombre. Bueno, de hecho es el Espíritu Santo que obra el nuevo hombre en nosotros cuando nos da la fe. Él nos transforma, nos hace renacer como un nuevo hombre. Ok. Sí. Ok. Sí. Manuel Romero, ¿pregunta tiene? Es más para complementar, pastor, en la pregunta 3, porque lo podemos convertir, ¿no? Es importante la cita que salió en el video, que es Tito 3:3, porque bien claro, dice que porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleite diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea, ¿es más claro que eso? Gracias por compartir ese buen versículo. Describe de forma muy fea, pero muy verdadera, nuestra naturaleza. Sí. Pablo dice también en Romanos capítulo 7, yo estoy seguro que en mí, es decir, en mi carne, no habita el bien. No habita ninguna cosa buena espiritualmente en nosotros por naturaleza. ¿Cómo podríamos llegar a tener una relación de Dios por nuestra propia fuerza? Imposible. No hay nada de fuerza dentro de nosotros espiritualmente. Pastor, ¿una duda? Sí. Pero, bueno, sí está relacionado con el tema. A ver, yo creyente, mi fe, muero, me voy a la presencia del Señor.
En estas formaciones de la iglesia en que he andado y por lo que he estudiado, hay varias versiones con respecto a aquel que no es creyente. O se va al Seol, o se duerme hasta el juicio final, o está en el infierno. ¿Cuál es la realidad? Yo voy a decirle, espere con esa pregunta hasta el jueves que viene. El jueves que viene vamos a estudiar la última parte del credo. No se olviden, estamos estudiando el credo apostólico y al final del credo apostólico, de ahí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin. Vamos a hablar de lo que sucede al ser humano al morir y lo que sucederá al ser humano en el último día. ¿Okay? Lo siento, pero para no perder tiempo hoy y repetirlo el jueves que viene, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Si es que no me pilla el coronavirus. Ay, entonces estará en el cielo y no va a tener esa pregunta ya. Entonces, Carlos Atencio. Sí, pastor, yo era más que nada para sacar una conclusión. O sea que nosotros no podemos, digamos, convertirnos por herencia, porque hemos heredado lo malo. Sería así. Se puede decir que heredamos lo malo, o sea, todo lo mal que hizo o que hicieron Adán y Eva, nosotros, o sea, ya al momento de nacer ya heredamos todo eso. Por más, sí. por más que no quisiéramos, digamos, o sea, ya nacemos con esa herencia. Sí, sí. Por más que ahora como creyentes no quisiéramos. Exacto. Porque, a ver, yo, o sea, saber todo eso, por ahí como que duele un poco porque uno cree tanto, tiene tanta fe o cree tanto, que por ahí lo que uno piensa es que es injusto, pero bueno, es una herencia. De cierta forma parece injusto esto, pero vamos a ver que esto de verdad es una enseñanza bíblica, es la verdad que da toda la gloria a Dios. Si nosotros hubiéramos nacido con un poco de bueno, entonces habría quien podría tal vez jactarse. Yo salvé a mí mismo, yo lo hice. Usé lo bueno dentro de mí para luchar contra lo malo y logré salvarme. Pero eso sería arrogancia, ¿verdad? Eso no es bueno. Entonces la verdad bíblica nos deja confesando, imposible salvarme a mí mismo, pero por eso tan grande el amor y el poder de Dios salvarme. Elmer, ¿tiene pregunta? A ver, pastor, complementando todo eso, una cosita nada más. Lo que pasa nosotros como seres humanos, y por naturaleza todos somos pecadores, nacimos, por eso justamente cargamos ese pecado, y por eso justamente nos resistimos a creer o aceptar a Cristo. Muchos de nosotros buscamos siempre lo más fácil, y en eso vivimos. Por eso dice, hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Entonces, ahí lo que uno ya puede decidir cuando ya toma ya es consciente de la realidad, porque en sí el pecado lo arrastramos desde, como usted lo acaba de mencionar, desde de Adán y Eva. Entonces ya por naturaleza somos pecadores, pero humanamente también como hombres vivimos acá y vivimos siempre buscando lo más fácil. Entonces, y seguir a Cristo a veces no es muy fácil. ¿Me entiende? Entonces necesita sacrificio, por eso dice, hay el camino ancho que va a la perdición y el camino angosto que conduce a la vida eterna, que eso esperamos alcanzar nosotros, inclusive con esta preparación que estamos siguiendo. Este era mi comentario, pastor. Ok, muchas gracias, Elmer. Yo iría un paso más. Usted dijo que muchos resisten la fe y de hecho por naturaleza todos resistimos eso. Eso es lo que quiere decir cuando dice que somos enemigos de Dios por naturaleza. Requiere un milagro del Espíritu Santo cambiar eso. Y Él sí obra ese milagro en nuestros corazones. Gracias. Ok, necesitamos continuar.
Si hay otras preguntas o dudas, por WhatsApp, por favor. Muy bien. Como vimos en nuestras preguntas al principio, como vimos en nuestras preguntas de revisión, necesitamos que ocurra un milagro para que cualquiera de nosotros crea en Jesucristo como nuestro Salvador. Y Dios hace milagros. Dios, el Espíritu, obra ese milagro en nuestros corazones. Cada uno de nosotros que creemos en Jesús es por un milagro de Dios. Y vamos a ver cómo lo hace. El Espíritu Santo usa herramientas para llevar a cabo este milagro en nuestros corazones. Podemos pensar que el Espíritu Santo es como un buen trabajador de la construcción. Él trabaja en nuestros corazones usando sus mejores herramientas. Las herramientas del Espíritu Santo, de hecho, podríamos decir que solo hay una. Es el Evangelio. Son las buenas noticias de Cristo y lo que ha hecho por nosotros. Las promesas de Dios en cuanto a nuestra salvación. El Evangelio es la herramienta que usa el Espíritu Santo para obrar fe. Pero ese Evangelio se halla en 3 lugares, en 3 formas. Se halla en la Biblia, en la palabra. Se halla también en los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. No vamos a estudiar esos temas en detalle en este curso. Eso están en otro curso de este mismo, Enseñanzas de Jesús, Sacramento y Oración. Pero por el momento, noten que bautismo y la Santa Cena son herramientas poderosas del Espíritu Santo para obrar o fortalecer fe en nuestros corazones. Ok, continuando entonces. Este milagro de darnos fe, la Biblia usa varias ilustraciones para mostrarnos la belleza del trabajo del Espíritu Santo. Primero, habla de que somos iluminados. Juan 9:39 dice que Cristo vino a dar a los ciegos su vista, ¿verdad? Ciegos por naturaleza, el Espíritu Santo nos hace ver, nos ilumina. También dice que el Espíritu Santo y su trabajo es como renacer, nacer de nuevo. Juan 3, versículo 3. Jesús dice eso. Si nacimos enemigos de Dios, al darnos fe en Cristo, el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Ya tenemos un nuevo hombre, ya somos hijos queridos de Dios. También en Tito 3, versículo 5, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos resucita o nos regenera. Si éramos muertos en nuestros pecados, requiere una resurrección. Y el Espíritu Santo, al darnos fe en Cristo, nos resucita. Eso también en Efesios capítulo 2 hallamos ese mensaje. Bien, entonces, la fe salvadora, que es confianza sencilla en Dios, en Jesús, para nuestra salvación. Esa fe es imposible para conseguir para nosotros mismos, pero Dios, el Espíritu Santo, hace el milagro y nos da la fe. Y es un regalo de Dios. Efesios 2, 6 al 8 dice eso, ¿verdad? Por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros. Ni la salvación ni la fe viene de ti. La salvación la ganó Jesús. La fe viene del Espíritu Santo. Es su regalo a tu corazón. Es don de Dios para que nadie se gloríe. Esta fe es lo que nos conecta con Cristo y nos permite recibir todas las bendiciones que Él ganó con su vida en nuestro lugar y su muerte en nuestro lugar y su gloriosa resurrección. Esas bendiciones, perdón, vida eterna, salvación.
Bueno, un poco rápido ahí, pero ¿cuáles preguntas tienen? Yo tengo una, pero me está diciendo que se va a ver en otro curso. Puede ser. A ver, ¿cuál es? Yo quiero saber la diferencia que tanto significa la Iglesia Católica con su Eucaristía, porque supuestamente sacrifican a Dios cada misa. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la liturgia y la Santa Cena, en el caso que yo lo he escuchado y he participado en la parte pentecostal o metodista? Ah, bueno. No me la tire para más adelante, por favor, pastor. Una respuesta corta y precisa. Corta y precisa, aquí está. El nombre no es tan importante. Eucaristía simplemente quiere decir acción de gracias. Jesús dio gracias y partió el pan, ¿verdad? Nosotros también damos gracias por el don de la Santa Cena, partir el pan. Santa Cena, pues, tiene el nombre porque es una cena que Cristo instituyó como algo sagrado. La Sagrada Comunión a veces se llama porque ahí disfrutamos de comunión con Dios. Esa es mi respuesta corta y breve. Sí hay diferencias importantes entre lo que la Biblia enseña sobre la Santa Cena y lo que la Iglesia Católica y las iglesias reformadas enseñan. Pero tiene que esperar hasta el otro curso para eso. Lo siento. O si quiere, mándeme un mensaje por WhatsApp y se lo contesto ahí. ¿Okay? A ver, Aníbal, sí, pregunta. Sí, profe. Bueno, no sé si de pronto puede hacer este tema. Si no, pues esperaré el curso donde toquen este tema. Pero he leído la palabra que dice que queremos una salvación tan grande, ¿cierto? Y a veces tengo yo acepto ya que yo fui salvo, que el Señor Jesucristo, por más que yo me haga, sea bueno o sea malo, no voy a tener cómo pagar ese precio. Él compró y pagó el precio por mí. Pero a veces me encuentro con estos versículos y a veces no sé si me hago entender. Yo creo que sí. El versículo que citó dice que cuidar tu salvación. Sí, porque, y nosotros normalmente, pues yo tenía entendido con ese versículo que la salvación, pues, cuando dice cuidarla, significa que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, pero al igual vamos a ser salvos si nos equivocamos. Es buena pregunta. Yo creo que el versículo a que se refiere es Filipenses 2:12. El 2:13 es porque es Dios quien te obra tanto el querer como el hacer, según su santa voluntad. Entonces, ese otro versículo nos enseña que es Dios, el Espíritu Santo, que nos da la fe en Cristo y el querer y también el hacer de lo bueno. Pero la otra también es una fuerte advertencia. Si es Dios el Espíritu Santo que te da fe en Cristo, si es Dios el Espíritu Santo que así te mantiene salvo, pues tenemos que preguntar cómo hace eso el Espíritu. Mediante la palabra. Y si yo no escucho la palabra, si yo ignoro la palabra, si yo, en vez de seguir el Espíritu y su guía en mi vida, yo digo, no, yo voy a seguir pecando. Estoy descuidando mi salvación y puedo perderla. Y por eso es tan importante escuchar la palabra. Así nos da fe Cristo, el Espíritu. Y con el poder del Espíritu seguir luchando contra el pecado. Pero que eso nos gana la salvación, no. La salvación la ganó Cristo por nosotros. Su regalo mediante la fe.
pero a eso refiere ese versículo y otros que hablan de nosotros, sí, en nuestra santificación participamos en eso. El Espíritu es el que nos empodera, pero nosotros participamos. Y si decidimos no participar, si decidimos no apartarnos ya del pecado y meternos de nuevo en el lodo de que fuimos sacados, entonces tarde o temprano sí vamos a perder la salvación. Que O sea, Dios nos guarde de eso. La posición de, según lo que acabo de escuchar, la salvación se pierde. Se puede. Perder. Sí. Si no fuera así, ¿por qué diría Dios cuidar su salvación? Si no lo puedo perder, no hay necesidad de cuidarla, ¿verdad? Sí. Pastor. Sí. Buenas noches, pastor. Le saluda Adrián. Adrián, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo quería darle mi opinión sobre lo de la salvación, lo que están preguntando ahora. Tomando como referencia un mensaje que tiene el Evangelio, cuenta la historia de 10 mujeres que tenían unas lámparas y que 5 tenían las lámparas llenas de aceite y las otras 5 tenían las lámparas sin el aceite. Entonces los que conocen esta historia saben que las que no tenían aceite fueron por aceite, pero ya habían venido por las otras 5 mujeres que sí tenían el aceite en su lámpara. Entonces esto hace referencia a que uno tiene que estar preparado día a día, como es la misericordia de Dios, estar preparado por si Él viene o por si es el momento de uno para ir al llamado que Él nos tiene allá arriba, con respecto a la salvación. Sí. Además, reconocer de que si nosotros servimos a Dios y queremos agradarle y amarle como Él se lo merece, no deberíamos de tratar de no agradar, sino con todas nuestras fuerzas y nuestra vida tratar de agradar a Dios, con nuestras acciones y todo. Entonces eso hace referencia con la salvación. Pero de ahí nuestra condición humana nos va a hacer cometer errores y todo. Pero siempre hay que tener en cuenta la fe de Dios, la fe en Dios, y que por su sangre somos perdonados. Sí. Esa es mi opinión. Sí, estoy de acuerdo. Esa parábola que contó Jesús nos llama a seguir llenando nuestros corazones con fe en Cristo. Y el Espíritu Santo hace eso mediante su palabra. Así estamos preparados para su segunda venida. Ok, tenemos que continuar aquí. Gracias por sus preguntas y comentarios. Este siguiente tema lo voy a tocar un poco más rápido porque hay otro al final que es más enfocado en el trabajo del Espíritu Santo. Pero este siguiente tema sí es importante a la vez porque en muchas iglesias se enseña pues que si uno tiene fe en Cristo, puede pedir cualquier cosa y Dios te lo va a conceder. Si tienes fe suficientemente fuerte, puedes exigir de Dios lo que quieras y se hará. Si tienes cáncer, Dios te lo va a curar. Pídeselo con fe suficiente y Él lo va a hacer. Pero eso de hecho no es bíblico y puede arruinar la fe de creyentes. Porque ¿qué tal si oro y oro y oro y Dios no me cura el cáncer? Mi pastor de esa iglesia viene y dice, pues no tuviste suficiente fe, lo siento. Y así muero. ¿Desesperado? No. La Biblia dice que ese pensar no es correcto. Y vamos a ver 2 versículos que enseñan eso. ¿Alguien puede leer Mateo 26, 39? Amén. Mateo 26, 39. Nos pasamos más adelante. Se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo
lo quiero, sino como lo quieras tú. Son las palabras de Jesús. Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús siempre oraba perfectamente. Hizo todo perfectamente. Aquí está pidiendo a Dios que le quitara la copa de sufrimiento que estaba al punto de beber. Y Dios respondió a la oración ¿cómo? Dios respondió diciendo no. Que no iba a pasar la copa de Jesús, que iba a tener que tomarla y tragarla. Pero Jesús incluyó las frases claves aquí. Que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Entonces, en cierta forma, Dios contestó la oración de Jesús con una sí. En la bondad de Dios, en el buen plan de Dios el Padre, Jesús tenía que sufrir y morir para salvar a nosotros y pagar por los pecados de todo el mundo. Entonces, Jesús mismo reconoce eso. Si no hay otra forma de hacer eso, que se haga tu voluntad, Padre. Voy a morir. Y Dios el Padre contestó, entonces a la muerte vas, porque así vamos a salvar al mundo. Nosotros podemos imitar este ejemplo de Jesús. Cuando oramos y pedimos algo, no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Debo aclarar, no tenemos que decir o pensar eso si Dios ha prometido lo que pedimos. Por ejemplo, Dios ha prometido perdón a todo pecador arrepentido, ¿no? Entonces, si yo arrepentido pido a Dios, perdóname mi pecado. Entonces debo creer, porque la Biblia lo dice, Dios me ha perdonado. No tengo que decir, perdóname si es tu voluntad. Dios contestaría del cielo, es mi voluntad, ya te lo dije en mi Biblia. Pero en otros casos, como una enfermedad, Dios no promete que sanará cada enfermedad de cada creyente en esta vida. Promete sanar a toda enfermedad de todo creyente en el cielo. Pero no en esta vida. Entonces, si es una enfermedad, oramos, Dios, sánalo. Pero si es tu voluntad. De hecho, una oración así demuestra más fe que exigir algo pensando que Dios debe de darme lo que exijo. Demuestra más fe porque demuestra que aun cuando la voluntad de Dios no es mía, yo estoy confiando que es mejor. Ahí está la fe, ¿no? Yo creo que esto es mejor, pero Dios, tú sabes mejor que yo. Y confío en ti, en tu buena voluntad para mí. Otro versículo entonces, y aquí resumen, Jesús oraba perfectamente, la respuesta fe, ¿no? Queremos orar con una actitud de hágase tu voluntad. Pablo pasó por algo semejante. Segundo de Timoteo 4:20. ¿Alguien quiere leer esto? A ver, yo puedo leer, pastor. Sí, por favor. Erasto se quedó con Corinto y a Trófimo lo dejé en Mileto, pues estaba enfermo. Ok. Entonces, lo interesante aquí es que sabemos de la Biblia que Pablo podía hacer milagros, incluso curaciones. Pero aquí uno de sus amigos y compañeros de trabajo, Trófimo, se enferma. En vez de curarse, se queda en Mileto. Y Pablo se va, sigue el viaje. No fue porque le cayó mal a Pablo Trófimo y no quiso sanarlo. Tampoco fue porque Pablo no oraba por él. El Pablo que escribió a los tesalonicenses, oren sin cesar, él oraba por todos sus seres queridos y sus iglesias. El problema no fue ninguno de esos dos. Lo que sucedió fue que en el momento Dios tuvo otros planes. No hay evidencia que eso fue por una falta de fe. Su colega enfermo.
Dios a veces permite que las personas se enfermen. Siempre lo hace para un buen propósito. Podríamos simplemente usar la vida del apóstol Pablo para esa falsa enseñanza, que si pides con suficiente fe, entonces Dios te lo dará, Dios te salvará de tu enfermedad o lo que sea. Pablo pasó por mucho sufrimiento. Lean 2 de Corintios 1 y 2 una vez. Él da una lista de su sufrimiento, su persecución. Fue apedreada, sufrió latigazos, fue dejado en el mar abierto en 2 ocasiones. ¿Será que Pablo no tuvo suficiente fe? No. Pastor. Pablo tuvo fe en Jesús, tuvo fe en Dios. Solo que la voluntad de Dios para su vida era que a veces permitió sufrimiento. O un ejemplo más de la vida de Pablo. Él dice en 2 de Corintios 12 que él tuvo un aguijón en la carne. Y no sabemos lo que era. Puede ser que era un sufrimiento físico o un sufrimiento espiritual. Pero Pablo dice, 3 veces rogué al Señor que me lo quitara. ¿Y qué dijo Dios? No. Dios contestó, basta para contigo mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, no lo mandó él oró 3 veces. El problema no fue falta de fe. Dios simplemente tuvo un mejor plan. Él dijo a Pablo, esto es mejor para ti, porque así tu debilidad te hace depender de mi gracia. Y te voy a dar la gracia que necesitas, Pablo, no te preocupes. Ok, ahora, ¿cuáles son sus preguntas aquí? ¿Alguien quería hacer pregunta antes y no lo permití? Pastor. Sí. O sea, yo te pregunto, o sea, ahí dice, Dios a veces permite que las personas se enfermen. O sea, el propósito de Él es que la persona se arrepienta en esa enfermedad. Darle a entender que le das oportunidad de que se arrepientan para que esa alma no se pierda. Y si una persona, por lo menos, si una persona llegase a morir en un accidente automovilístico, esa alma se pierde, ¿cierto? Porque no ha tenido la manera de arrepentirse. La segunda pregunta no la entendí. ¿Uno muere de qué? Si una... ¿Se apagó Sí, no sé, perdón. Si una persona muere en un accidente automovilístico, Dios no le ha dado la oportunidad de arrepentirse, esa alma se pierde, ¿verdad? Bueno, la segunda pregunta es un poco complicada, ¿verdad? Que voy a decir esto. Nosotros tenemos fe en Cristo. A pesar de eso, diariamente estamos fallando a Dios. Pero nosotros también, el Espíritu está en nosotros y está obrando arrepentimiento en nuestros corazones. Entonces, la persona que muere de repente, sin tener oportunidad de orar antes, Dios, perdóname todos mis pecados. Si esa persona era creyente, va al cielo. Aun si cometió una falla en los segundos antes, aun si antes de chocar el carro salió una palabrota de su boca. Por fe en Cristo ese pecado es borrado. Ahora, a la primera pregunta que usted hizo, ¿cuál fue? Pastor, es que ahí dice, Dios a veces permite que las personas se enfermen. O sea, Él les da una oportunidad de que se arrepientan. Bueno, ahí tenemos que mantenernos dentro de lo que la Biblia dice. Romanos 8:28 dice que Dios siempre obra para el bien eterno de los que lo aman. Entonces, pero ¿qué es ese bien? ¿Qué es su buen propósito?
Eso no siempre sabemos. No podemos leer la mente oculta de Dios. Puede ser que está llamando a alguien al arrepentimiento. Puede ser. Por eso le permite la enfermedad. Puede ser por otra razón. Puede ser porque cuando les llevan al hospital, la enfermera que no cree en Jesús, ahora ese cristiano tiene la oportunidad de compartir su fe con esa persona que Dios quiere que sea salvo. Puede ser. O puede haber 1000 razones diferentes que Dios tiene a la vez por permitir algo así. Entonces nos aferramos a dos cosas. Primero, Dios nos ama. Demostró eso en la muerte de su propio Hijo en nuestro lugar. Y también nos promete, estoy obrando para tu bien aquí. Y si no vemos cómo sirve nuestro bien, seguimos confiando. Tú me prometiste, Dios, y tú me amas. Entonces tiene que servirme bien. No sé cómo. Ahora, Adrián levantó la mano. Adrián. Hola, profe. Yo le quería dar la opinión de yo también estoy pensando en eso de que si Dios permite las enfermedades. Entonces, yo creo que no es que específicamente sea la enfermedad como para convertirse en creyente, pero Dios a veces nos pone bajo presión o permite aflicciones en la vida de uno para que sí lo tenga en cuenta, porque lastimosamente algunas personas solamente le buscamos en esas situaciones. En mi caso, en mi testimonio, yo tuve que pasar por muchas aflicciones y estar bajo presión para buscarle realmente a Él. Entonces, sí puede ser que Él use ese medio, pero bíblicamente se relata en las escrituras de que Dios usa aún más su poder para que las personas se den cuenta del poder de Dios. Por ejemplo, creo que en el libro de Mos se detalla que Dios tiene una conversación diciendo de que Él es el que permite las lluvias, permite la puesta del sol, derrumba los templos idólatras, y que aún viendo su poder, la gente no se vuelva a Él, aún siendo conscientes del poder de Dios. Sí. Sí. Puede ser, y sí, cuando nos olvidamos de Dios, qué fácil sucede eso, que Dios permite alguna tribulación para recordarnos de Él, para nuestro bien. Siempre hay un buen propósito. No siempre podemos decir, ese fue el buen propósito. Hasta que lleguemos al cielo sabremos, sí. Pero siempre es bueno. Ya que estamos, un permisito, escúchame, ya que estamos en ese tema, pues si yo vine a los pies de Cristo fue con una enfermedad que yo tenía, y Él, o sea, Él se glorificó en mí porque más o menos yo busqué o sea, me refugié en el Señor y Él me sanó. Okay. Porque Él permite que lleguen cosas a tu vida, pero es para el Señor glorificarse. Amén. Es otro buen propósito, y gracias por compartir la experiencia. Es otro buen propósito que Dios obra, que Él es glorificado. Sí, Él es glorificado. Ok. Amigos, yo veo 2 manos también que se levantaron, pero desgraciadamente tenemos que ir al siguiente tema porque es un poco más importante a nuestra discusión esta noche. Por favor, si tienen preguntas, me las pueden mandar por WhatsApp con toda confianza y contesto dentro de 24 horas, lo más tardado. Trato de hacer eso. Bien, entonces, ahora hablando del trabajo del Espíritu Santo, ¿por qué motivos puede ser confuso decir lo que se oye comúnmente en iglesias hoy? Acepté a Jesús en mi corazón o tomé la decisión de seguir a Cristo. Puede ser confuso eso.
Y voy a mostrarles por qué. Recuerden, ¿cuál es el estado natural en que nacemos? Antes de tener fe, antes de ser convertidos, somos muertos en el pecado, somos ciegos espiritualmente, somos enemigos de Dios. Un muerto no puede decidir de un día al otro, voy a revivir, voy a resucitarme. Está fuera de su poder eso. Requiere un milagro, que alguien más lo resucite. Y la Biblia dice que ese alguien más es Dios, el Espíritu Santo. Entonces, decir yo acepté a Cristo en mi corazón da la impresión que yo hice algo para salvarme. Que yo sí tomé un paso hacia Dios, que yo abrí la puerta para que entrara. Y si decimos eso, estamos tomando el crédito por nuestra conversión, por lo menos un poco, para nosotros mismos. Y no dando todo el crédito a Dios por ese milagro. Puede dar la impresión que nos convertimos por nuestra propia fuerza, cuando la Biblia dice que es imposible eso. No tenemos eso por naturaleza. Y los versículos que ya mencionamos que enseñan eso están aquí. Y se puede agregar ahí, Tito 3, versículo 4 fue que Manuel Romero citó, es buen versículo, y también Romanos 3, 10 al 20, que se necesita un milagro del Espíritu Santo para convertirnos. ¿Quién debe obtener la gloria cuando nos convertimos entonces? Cuando llegamos a tener fe en Cristo. Es Dios. Él nos da fe. Si insistimos en que debemos elegir o aceptar, ¿estamos tomando algo de la gloria de Dios? Si dependiera de nosotros, nunca tendríamos la certeza de la salvación. Piénsenlo. Si hoy mi fe es por mi decisión, ¿qué tal mañana? Cuando recuerdo el día pasado y pienso, ¿me decidí de todo mi corazón? ¿Acepté con todo el corazón a Cristo? Y si no, ¿qué dice eso sobre mi salvación? No lo acepté bien. A lo mejor tengo que volver a hacerlo. Nos deja en un ciclo de dudas si somos salvos o no. Pero si la fe es obra del Espíritu Santo en mi corazón, si Él lo hace en mí, entonces Él recibe toda la gloria y yo tengo la certeza de que por fe en Cristo soy salvo, porque no depende de mi decisión o mi obra o mi fuerza, depende de Dios y su obra y su fuerza. Muy bien, hasta allí. Ahora, yo hice eso un poco más rápido porque yo pensé a lo mejor van a haber muchas preguntas y dudas sobre este último tema. Vamos a tomar, si ustedes me permiten, porque ya pasamos la hora con 30 minutos, pero si ustedes me permiten, vamos a tomar 8 minutos más para hablar de este tema. Y sus preguntas, sus dudas, ¿cuáles son? Pastor. Sí. Aníbal. Viéndolo desde el punto de vista de lo que usted habla, pues perfecto, pero por ejemplo, entonces, pero es que en cierta forma, no mirándole de quitándole gloria a Dios, en cierta forma Dios cuenta con mi decisión, he puesto delante de ti el bien y el mal, escoge. Yo toco la puerta, si me abres, entro. O sea, es una decisión voluntaria. Clave. Yo sé que el Señor es el que me lleva al crecimiento de la fe, correcto. Pero es que yo no soy un robot. Y para eso Dios entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que yo pudiera decidir también, obviamente, que Él es el que me lleva al crecimiento de la fe.
pero al igual necesito de mi decisión, porque al igual si yo no me quiero salvar. Ok, voy a empezar con esa última frase, si yo no me quiero salvar. Por naturaleza no tenemos ese deseo. Dios tiene que ponerlo en nuestro corazón. ¿Qué dice Filipenses 2:13? Es Dios quien obra tanto el querer que hacer en ti. Entonces, vamos a esos dos versículos que usted citó. Dios te pone en Deuteronomio, Dios pone dos decisiones frente a los israelitas, el bien y el mal, y les dice, escogen el bien. Pero recuerden, los israelitas eran el pueblo de Dios. Aunque muchos no creían, Dios ahí estaba hablando con los que ya creían en Él. Estaba diciendo a los que ya tenían el Espíritu Santo en su corazón, aquí están sus opciones, o pueden escoger el bien y ser bendecidos, o pueden seguir el pecado que conduce a la muerte. Dentro de los creyentes sí tenemos el poder de decidir por el Espíritu que mora en nosotros. Igual en Apocalipsis 3, he aquí estoy a la puerta tocando, dice Jesús, ¿no? Pero ¿con quién está hablando ahí? Está hablando con una iglesia. Sí, estaban fallando muchos en esa iglesia, pero consistía de creyentes. Ya tenían fe en Jesús, aunque fue una fe tibia. Ya tenían fe. Estaba hablando con los que ya tenían fe en Cristo. Entonces, por el Espíritu en sus corazones, sí, ellos podían o acercarse más a Jesús o dejarlo. Pero no estaban hablando ahí de decidir en cuanto a la fe. Regresemos a esos versículos que nos dicen lo que somos por naturaleza. Muertos. Un muerto no puede decidir a vivir de nuevo. Enemigos de Dios. Un enemigo no quiere decidir acercarse a Dios. Pero el Espíritu Santo cambia eso. Ok. Otras preguntas aquí. Una cosa más que se mencionó ahí es no somos robots. Y es cierto que por naturaleza en cuanto a decisiones mundiales tenemos libertad. Libre albedrío se dice, ¿verdad? En cuanto a si un incrédulo puede decidir bien si va a comer panqueques o tocino en la mañana. En ese sentido, sí. Pero la Biblia dice que en cuanto a cosas espirituales, no. Somos esclavos al pecado. Y la definición de un esclavo es que no tiene voluntad propia. Su voluntad es la del dueño que sirve. Y por esa razón necesitamos que alguien más nos libere. Necesitamos un milagro. Necesitamos el Espíritu Santo obrando fe y dándonos la libertad de los hijos de Dios. Estoy mirando, nadie levantó su mano, o quiere decir que, Adrián, qué bueno. Adelante, Adrián. Sí, muchos ahora, qué bueno. Hola, Sí. Con respecto al tema de la salvación, pues, yo creo que viene también un tema del convencimiento. Recordemos que el que nos convence de arrepentimiento a nosotros es el Espíritu Santo. Entonces, si ya estamos convencidos de pecado y de arrepentimiento, por ende, si yo estoy arrepentido, busco cambiar lo malo de mí, y es una forma de buscar la salvación. Sí, y si así tiene arrepentimiento, ¿verdad? Y está buscando la salvación, es porque el Espíritu Santo obró eso en ti. Cualquier bien que está en nosotros viene del Espíritu Santo. Otra pregunta, alguien. Alexander Suárez, adelante. Gracias, líder. Como para complementarlo, la enseñanza.
Siempre nos ha enseñado en este curso que todos volvemos a Dios por la ayuda del Espíritu Santo. En este caso, les voy a hablar desde la vida real, desde la realidad y de mi propia experiencia. Yo, por cuestiones de la vida y por muchas cosas que uno ahora entiende, que siempre vamos en contra de Dios, siempre vamos en contra de su obra, en contra de su voluntad, muchas veces uno también tiene consecuencias. Y yo, digámoslo, afortunadamente tuve que pasar por ese tipo de consecuencias. Yo recibí 8 impactos de bala en la cabeza, me dispararon en 8 ocasiones. Sin importar la gravedad, sin importar que tuviera la gravedad de las heridas, sin importar que fue en la cabeza, de que médicamente no tenía salvación, Dios siempre me mostró su voluntad, siempre estuvo ahí, me permitió volverme a recuperar. Y muchos dirán, bueno, esta persona, el Espíritu Santo lo guió a Dios después de esto, para que regresara. Y resulta que desafortunadamente no fue así. A pesar de haber pasado por este tipo de muerte física real, estoy hablando de muerte física, y volver a la vida y volver a nacer, nunca por cuenta mía pude regresar a Dios. Siempre tuve que seguir desviado, seguir de nuevamente y volver otra vez a esperar que verdaderamente hubiera la esencia del Espíritu Santo en mí, obrara y me regresara directamente a Dios, a Cristo, me regresara por medio del Espíritu Santo, que es la única forma que después de tantas embarradas, como decimos acá en Colombia, después de tantas embarradas, logré que, o sea, no logré, sino que el Espíritu Santo, por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo, me permitieron y me guiaron para regresar a Él. Por eso, hoy que todavía no me he podido explicar cómo terminé en esta academia, pero que acá estoy, no sé, por obra y gracia del Espíritu Santo, acá estoy, aprendiendo de su palabra, perfeccionando la sana doctrina, para compartir la palabra del Evangelio. Por eso decimos que nada se hace por cuenta de nosotros, porque sin importar las experiencias que tengamos que pasar, sin importar las consecuencias y lo grave de las consecuencias, siempre vamos a seguir de la desobediencia, en nuestras propias creencias, en qué es que yo no puedo, en qué es, y nunca aceptamos la realidad. Para regresar a Cristo, claramente necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos regrese a Él. Gracias, Leo. Gracias. Nosotros también alegres por cada uno de ustedes que están estudiando con nosotros y gracias por compartir su experiencia. Qué bueno es escuchar lo bueno que Dios es para con todos y las bendiciones que ha dado a usted en su vida. Bueno, una pregunta más. ¿Alguien más tiene pregunta? Ahora dije una pregunta más y todos que tienen preguntas dicen, mejor otro lo haga ahí. Sin pena. Si alguien tiene otra duda o pregunta, podemos hacerla ahora. Ok. Yo sé que para algunos de ustedes esto es nuevo. Muy probablemente algunos de ustedes hicieron esto en sus iglesias, que el pastor estaba predicando y hablando de Jesús y luego al fin llamó a todos los que querían ser salvos a venir al frente y aceptar a Cristo en sus corazones. ¿Sí? Y no estoy diciendo que eso era malo, ¿ok? Gloria a Dios por lo que Él hizo por ustedes ese día. Pero lo que sí estoy diciendo es, cuando se levantaron de la banca y pasaron al frente, el Espíritu Santo ya había obrado fe en tu corazón. Porque sin fe no hubieras acercado a la frente. Sin el deseo que el Espíritu Santo puso ahí mediante la prédica, no hubieran querido aceptar a Cristo. Entonces la fe, el Espíritu la da. Y Él nos conduce a decir, sí, Cristo te acepto. Pero sin Él nunca lo vamos a hacer. No es por nuestra decisión, es por obra del Espíritu Santo.
Por eso editamos la frase en Academia Cristo. En vez de decir aceptar a Cristo en el corazón, preferimos decir, por su gracia, Cristo me aceptó cuando el Espíritu Santo me dio fe. O simplemente cuando Dios me dio fe. Porque eso deja claro que yo no puedo decir que era por mi crédito que lo hice. Es Dios que lo hizo. Toda la gloria va a Él. Okay. Bueno, ahí lo vamos a terminar entonces. Muchísimas gracias por su tiempo extra esta noche. Muy buenas preguntas, muy buena conversación. Me alegro que hayan pasado este tiempo conmigo. Vamos a orar juntos para terminar. Santo Espíritu, te damos gracias que cuando éramos muertos en nuestros pecados, nos diste vida mediante la fe en Cristo Jesús. Que cuando éramos ciegos, nos abriste los ojos para ver la gloriosa realidad del perdón y salvación mediante el sacrificio de Cristo. Te damos gracias que siendo enemigos tuyos, nos amaste y viniste a nuestros corazones en tu palabra y nos diste fe haciéndonos hijos queridos de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que nunca te apartes de nosotros, que te quedes en nuestros corazones, que fortalezcas nuestra fe en Jesús, para que todos los días podemos hacer brillar el amor de Dios en nuestras palabras, acciones y pensamientos. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. Okay. Bueno, amigos, muchas gracias. Y yo veo unos comentarios en el chat. No tengo tiempo de leerlos ahora en la clase, pero voy a leerlos después de la clase. Voy a copiarlos y leerlos. Y si hay alguna pregunta ahí, lo puedo contestar. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Igualmente, Jesús, gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pastor, muchas gracias. Igualmente, Alexander. Sí. Bendiciones, pastor, a todos. Igualmente, Hasta la Edison. próxima. Hasta la próxima. Gracias. Bendiciones a todos. Sí, igualmente, igualmente. Dios los cuida y los bendiga. Una feliz noche para todos. Mi Dios los bendiga. Como siempre, una clase muy productiva. Me voy muy feliz con el aprendizaje de hoy. Mi Dios lo bendiga al líder, lo sigue iluminando. Hermanos, que mi Dios nos bendiga y nos llene de discernimiento a todos. Una feliz noche. Ok, muchas gracias. Sí, buenas noches.